Compañeros de Universidad Rural, es un gusto poder saludarles. Antes de que iniciemos con nuestra clase programada para el día de hoy, quiero informarles sobre algo que es de mucho interés para cada uno de ustedes. Por favor, se les solicita que llenen su boleta de inscripción. Ustedes ya en un quinto semestre, ustedes saben que al inicio de cada semestre tienen que hacer el llenado respectivo de esta boleta, el cual les permite a ustedes su asignación de cursos, es decir, los cursos que van a llevar durante el transcurso del semestre. Entonces, no se les puede olvidar. Por favor, se les hace ver esto con el objetivo de que más adelante no nos encontremos con el problema de que los cursos no fueron válidos, pero fue porque no entregaron la boleta. Es decir, que la boleta no solo se llena y la guardan, la archivan para tener ustedes cuáles son los cursos que llevan, no. El procedimiento es llenar la boleta, llegar a la sede donde corresponde y hacer entrega al secretario o secretaria de la sede para que ellos puedan hacer el trámite respectivo para poder validar los cursos. Es decir, esto les va a permitir a ustedes de alguna forma llenarla para asignarse los cursos y en oficinas se hace el trámite respectivo para que ustedes puedan llevar los cursos y que estos aparezcan registrados. Compañeros, el formulario es el F-03-06-2019-01. No se les puede olvidar. Si lo pueden hacer al finalizar sus clases y entregarlo mañana, perfecto. Tienen que hacerlo lo antes posible. Hay algunos días para poderlo realizar, pero si ustedes lo hacen ya, es mejor para cada uno de ustedes. Compañeros, Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de Legislación Social, que tiene el código FE 450. Y asimismo también su respectivo correo para que puedan de alguna forma ustedes hacer sus comentarios, sus aportes, porque también al hacer aportes es bastante fundamental porque estos nos permiten poder venir y tomarlos en cuenta para que en una próxima clase podamos socializar esos aportes que son bastante significativos para nuestra clase. No se les tiene que olvidar entonces, nuestro correo es fe450@urural.edu.gt. Es un verdadero privilegio poderles apoyar también al momento de estarnos comunicando por este medio. Hemos iniciado el día de hoy con nuestra primera sesión de trabajo, la semana número 1. El tema que vamos a desarrollar es ¿qué es legislación social? Características, el ordenamiento jurídico, la integración y sus componentes. Compañeros, es importante que tengamos presente que por algún momento ustedes podrán decir, bueno, pero nosotros no estudiamos derecho, pues eso es para los que estudian derecho. No, como trabajadores sociales tenemos que tener el conocimiento que hay leyes especiales para trabajo social. La clase de hoy es en generalidad. No se va a hablar específicamente solo de unas leyes, sino que nos vamos a enfocar así de forma general para conocer cómo está la estructura, cómo está ese ordenamiento jurídico. Es de mucho interés para ustedes, pero hay que prestarle mucha atención conforme desarrollemos las clases a esas leyes que son importantes en el área de nosotros, lo que es trabajo social. Aunque las otras tal vez no sean específicamente para nuestra área, pero es bueno conocerlas también. Entonces, por eso el día de hoy iniciamos con estos temas. Mi nombre es Sonia Elizabeth Castillo Álvarez. Soy maestra en docencia universitaria con énfasis en andragogía y para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes este curso y estos temas que van a ser muy importantes para su proceso de formación. Para poder iniciar con nuestra clase, primero vamos a presentar el objetivo de la misma.
el cual es establecer qué es la legislación en general y su vínculo con la legislación social. Determinar cuáles son las características, qué es el ordenamiento jurídico y cómo se integran sus componentes. Vamos a iniciar entonces con una interrogante. ¿Qué es la legislación? Es un conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o de un sector determinado. Esa es la legislación. Todas esas leyes que están ahí para que todos los ciudadanos hagan las cosas como debe de ser. Y que si por algún momento se equivocan, estas personas van a ser sancionadas. Cuando hablamos de legislación social, nos referimos a que es un conjunto de leyes y principios destinados a establecer un régimen de justicia social a través de la intervención del Estado en la economía nacional, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y la adopción de medidas para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general del pueblo. Es decir, todas estas leyes, ese conjunto de leyes, esos principios que están destinados en un régimen de justicia social, van a permitir que todo dentro de un país, dentro de un país, todo marche bien. ¿Qué pasaría si no hubieran leyes? ¿Qué pasaría si la gente no sabe que hay muchas cosas que están prohibidas, pues? En la ley, claro que no nos dice, es prohibido, no. Ahí nos dice qué es lo que se puede hacer. Y si nosotros hacemos lo contrario, pues es obvio que estamos violando una ley y entonces tenemos que ser sancionados. Pero ¿qué pasa con eso? Veamos un ejemplo tan claro. Dentro de la familia. Cuando estamos con nuestra familia, nuestro hogar, si somos hijos, si somos padres, vean, hay reglas en la casa que cumplir. Si papá o mamá dice usted no puede entrar después de las 8 de la noche, usted tiene que respetar. ¿Qué pasa si usted falla? Yo quisiera que esas preguntas ustedes me las respondan a través del correo. No les voy a decir, ahorita lo voy a revisar, ¿no? Porque no puedo interrumpir todo esto que tengo para darles el día de hoy, pero sí lo voy a revisar al finalizar la clase y la próxima sesión de trabajo, entonces lo vamos a socializar. Yo les digo a ustedes, ¿qué pasa si usted llega después de las 8 de la noche a su casa? Vean, y que es en su casa. Vean, ¿qué sucede? Hay papás, muchos papás, que todavía les dan cincho a los hijos, ¿verdad? Otros que no, otros los castigan. Les ponen, ¿cómo decirle? Con lo que les gusta. Por ejemplo, si son jovencitos, si son niños, en las casas, ¿qué es lo que hacen? Yo le digo, como hijo, cómo lo hicieron a uno, cómo lo educaron a uno, cómo lo formaron los papás. Y usted como padre, ¿qué está haciendo con sus hijos también? Bueno, ¿no cumpliste con esto? Pues entonces no tenés derecho a ver televisión durante una semana. Así. Podrán decir, ay Dios, pero ¿qué es que le quiten la tele? Es únicamente un ejemplo de algo sencillo, pero donde ya se establecen reglas, pues, en la familia, en el hogar. Cuando también, por ejemplo, ellos tienen, los niños, los jóvenes, tienen la obligación de estudiar. Porque así como adquirimos derechos, también tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades que cumplir. Y entonces los niños, los jóvenes, tienen que cumplir con eso, porque es lo que les toca, pues. Y entonces salen mal. ¿Qué pasa? ¿Qué hace usted como papá? ¿O qué hacían sus papás con usted? Entonces, hay un castigo. Bueno, a la señorita, ¿verdad? Bueno, te toca hacer la limpieza toda la semana en la casa. Tenés un mes, tenés que ocuparte de lavar los trastos, desayuno, almuerzo y cena. Y así, con castigos, con sanciones de ese tipo, nosotros vamos aprendiendo. Y entonces, imagínense, cuando ya nos referimos a leyes, ya es algo serio,
No se puede decir, es que me arrepiento y que ya, no, que no importa, usted ya lo hizo, ya cometió el error y por lo tanto lo tienen que sancionar. Entonces, para eso son este conjunto de leyes y principios. Estos permiten ordenar a las sociedades, que hagan las cosas bien, que hagan las cosas bien. Entonces, es importante conocer sobre ello. ¿Qué pasa si no hubieran leyes? Pasará de todo. En una casa, como le digo, en la familia, en el hogar. Con eso que pasa, es que el papá no dice nada. Llega a la 1, 2 de la mañana. Mire, el jovencito, la señorita ya toman, se drogan. No dicen nada. Que sean libres. No, eso no se puede. Afecta. A la larga esto trae consecuencias. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Entonces, lo mismo pasa en el país. Tiene que estar ese conjunto de leyes para poderse poner en práctica, respetarse esas leyes, no cometer errores que pueden de alguna forma traer como consecuencia el que sea sancionado. ¿Qué es el derecho social? Otra interrogante, miren que me interesaría que ustedes también la respondan. ¿Qué es el derecho social? El derecho social es el conjunto de leyes, disposiciones y normas que establecen y diferencian los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débil. Es decir, que cuando hablamos de un derecho social, el derecho es para todos. Aquí no se trata de que es que esto que está establecido aquí no aplica para este grupo, solo para esto. No es cierto. Es un derecho social. Nosotros somos ciudadanos, nosotros somos parte de esa sociedad y entonces para nosotros aplica también esto. Entonces es importante considerar ese aspecto. Esto puede decir alguien, no, pero mira, hay unas personas desfavorecidas de esta forma. No, para todos aplica. Lastimosamente, muchos no conocen realmente cuáles son sus derechos y entonces por eso los atropellan con mucha frecuencia. Pero es importante conocerlos. Ustedes como trabajadores sociales, ustedes cuando llegan ya al momento donde ya tienen que, porque su proceso de formación lo permite, le dicen a uno, mire, aquí hay un caso, a usted le toca trabajar sobre esto, dependiendo de la institución en la que usted esté, ¿verdad? ¿Para qué está trabajando? Pero demos un caso que es en relación a una comunidad, por ejemplo. A usted lo mandan a una comunidad. Resulta que en la comunidad hay una, ¿cómo decirles? Hay una empresa, así, que sus desechos los hace llegar al río, que es el río que abastece de ese líquido vital a la comunidad. Usted tiene que hacer ese estudio, usted tiene que buscar solución a esto, usted tiene que buscar la forma de que sí, esa es una empresa, pero ¿por qué no buscan otra manera de hacer, de desechar todo ese producto que ya no les es útil y no contaminar el agua del río, que es el que abastece a la comunidad? Y entonces van a haber derechos que van a prevalecer por encima de esto. Entonces, es ahí donde nosotros, como trabajadores sociales, miren, el trabajo que realiza uno como trabajador social es un trabajo admirable. ¿Por qué es un trabajo admirable? ¿Por qué? Porque uno está pensando siempre en los demás, en el bien, en el bienestar de todas las personas. Nos molesta, nos ofende ver cómo violentan a muchas personas. Si son niños, es lo peor que nos puede pasar. Si son ancianos, es algo también. No sé, compañeros, para mí mi mayor debilidad son los niños y los ancianos. Cuando hay casos en relación a esto, miren, realmente a uno le duele, a uno le molesta. Entonces, es importante entonces tener claro esto. Tenemos que contribuir. Nuestro aporte es estar apoyando a todas esas personas
para poder hacer valer sus derechos. No porque sean de escasos recursos, ellos pues que hagan lo que quieran con ellos. Eso no se vale. Pero entonces eso va a depender mucho de nosotros. Tenemos que estar pendientes, tenemos que ayudar cuando se nos asignen casos, tenemos que hacer las cosas bien. El hecho de que ya nos graduamos, ya tenemos ese título tan deseado, ya tenemos un trabajo fijo. A ver qué pasa. Si soluciona ese problema, qué bueno, si no, no. Recordemos que desde el momento en que nosotros elegimos esta carrera es porque pensamos en eso. Siempre buscar el bienestar de todas las personas. Y entonces, cuando hagamos ese trabajo, hagámoslo bien. No podemos fallar. Puede llegar un momento en el cual nos encontramos con que nuestros resultados de este caso no fueron los esperados. Fallamos, entonces preparémonos, seamos muy cuidadosos, profundicemos en cada uno de ellos, no hagamos las cosas a la carrera, no dejemos esto para después, porque eso es lo que en un determinado momento nos afecta y perdemos esos casos. Tenemos que hacer las cosas bien, ser cuidadosos, enfocarnos bien a lo que hacemos, que no nos distraigan cosas que después nos podemos lamentar. Entonces, cuando hablamos del derecho social, es ese derecho que tenemos todos como ciudadanos, si nos enfocamos a nuestro país, como ciudadanos guatemaltecos. Se trata entonces del marco jurídico que se ocupa de los eventuales conflictos que se producen dentro de la sociedad y entre las clases sociales que la componen. Diferentes clases sociales, diferentes casos, ¿verdad? Situaciones así fuertes a veces. Entonces, todo ello. ¿Cuáles son las características entonces cuando hablamos ya de legislación en general? De la legislación en general, no únicamente hablando de leyes sociales, que competen a trabajo social, leyes de, en medicina, educación. No, nos vamos a enfocar y vamos a generalizar en este momento. Entonces, las características de la legislación en general son las siguientes. Tiene generalidades, obligatoriedad, permanencia. La ley es abstracta e impersonal. Una de las características es que ignorancia no es excusa y otra característica es que es sin retroactividad. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos de generalidad, hacemos referencia a que la ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepción a ninguna, a las clases, por decirlo. No es que ellos económicamente, ellos están muy bien, ¿verdad? Para ellos no aplica esa ley. Para nosotros los de escasos recursos sí. Así que entonces, no. La ley es para todos, general. Entonces, ¿qué implica esto? Que si alguien comete un error, por muy clase social, que sea una clase social alta, por decirlo, esa clase pudiente, porque cuenta con mucho recurso económico, y esté también una persona que les puedo decir, que tiene su pequeño negocio dentro del mercado. Entonces, para ellos sí aplica, para los otros no. No, aquí es para todos. Lastimosamente, muchas veces, sé que alguno de ustedes me podrá decir, pero no se cumplen, mire cuánto vemos, pero así es. Pero entonces las leyes se establecen así. El problema es que quienes están a cargo no hacen cumplir esta, pero la ley establece esta generalidad que es aplicable a todos. Obligatoriedad tiene carácter imperativo y atributivo. Vean aquí, que es una parte que establece obligaciones o deberes jurídicos y por otra otorga derechos. Aquí en la ley hay obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos, pero también tenemos derechos, gozamos de muchos derechos también. Y entonces hay que darnos cuenta de eso.
La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Hay muchos que no están de acuerdo con la ley, pero se tiene que cumplir, pues, porque ya están establecidas las leyes. Ese ordenamiento jurídico que nos dice cómo está y se tiene que respetar, nos guste o no nos guste, pero se tiene que cumplir. Si no lo hacemos, ya estamos actuando mal y pueden sancionar. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesto por ella misma. Si no la cumplimos, pues atengámonos a las consecuencias. La permanencia. Se dictan con carácter indefinido. Vean aquí, quiero que presten mucha atención. Permanente para un número indeterminado de casos y de hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante la abrogación. Cuando hablamos de la abrogación, ya sabemos que es la anulación, es decir, que la modifican esa ley por otra, es sustituida por otro. Esa es la abrogación. Entonces, solo así deja de tener vigencia esa, por decirlo. O también cuando mediante una subrogación. Cuando hablamos de ello, hace referencia a, vean, las leyes están ordenadas jerárquicamente y lo vamos a ver más adelante. Pero siempre encontramos que hay leyes que tienen mayor jerarquía. Entonces, la que está abajo no puede estar en contra de la que está, es decir, de las leyes más, ¿cómo decirle?, que tienen mayor poder, por decirlo. Entonces, es importante considerar. Y cuando hablamos de derogación por leyes posteriores, nos referimos a que la elimina totalmente una por otra. Hablamos también que la ley es abstracta e impersonal. Vean, ¿por qué? Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conduce a la generalidad. No podemos decir, es que mire, esta ley es específicamente para un grupo o para una persona. Para él no, vea, para él no, pobrecito, para él no aplica. No. Aquí es para todos. Por eso dice que nos conduce a la generalidad. Es decir, que nos hace ver que es para todos. Ahí está la ley y se aplica para todos. Aquel que falle es sancionado y así. Otra característica es que ignorancia no es excusa. Es una de las características. La ignorancia no es excusa. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Aquí no se trata, es que yo hice eso porque yo sí no sabía, ¿verdad? Que me disculpen porque yo no sabía. No, aquí no se trata de eso. Usted lo hizo y entonces, por lo tanto, usted falló y lo van a sancionar. Así de fácil. Entonces, por eso hace mención que entre la ignorancia, o sea, no se puede decir yo no sabía y por eso. La ignorancia aquí no es excusa, no aplica. Esa es una característica clara de lo que es que son las leyes. También hace mención, entre las otras características, que es sin retroactividad. Es decir, que las leyes no son de carácter retroactivo. Si algo sucedió, o sea, alguien cometió, alguien hizo algo, por decirlo, pero eso hace 2 años y hoy ya salió una ley que sanciona ese acto que realizó la persona. Pero la persona lo hizo hace 2 años. Nunca lo juzgaron, nada. Entonces, no podemos condenarlo ahora, porque eso ya pasó. Ahora bien, esto sí aplica en materia penal, ahí sí. Si las personas están ya en un proceso y entonces hay una nueva ley, esta también puede aplicarse a ellos y sí se puede sancionar. Ahora, por ejemplo, con algo que se hizo, ¿qué le puedo decir? Alguien que vino y en la comunidad donde vive, por decirlo, hay un área donde hay pavimento, por decirlo, y las personas pintaron y todo ahí, como lo hacen para las fechas de las
de la Navidad. Ustedes han visto que dibujan arbolitos, que esos muñecos de nieve, campanitas en el pavimento, ¿verdad? En los adoquines. Con spray o qué sé con qué lo hacen, pero uno pasa y se da cuenta que hay dibujos en el suelo. Pero vean, de repente aparece una ley ya este año, ¿eh? De que quien manche el pavimento, entonces va a ser sancionado. Y entonces no puede decir, mire, como a mí no me gusta eso, ¿verdad? Mire, fíjese que doña María, ella pintó el año pasado, sanciónela. No, eso ya pasó, la ley no estaba, por eso ella lo hacía. Ahora ya tiene cuidado. Entonces, ahí sí no tiene, no es de carácter retroactivo, no se puede condenar o sancionar porque la ley acaba de salir. Entonces, eso es importante. Eso es en relación a las características. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es el ordenamiento jurídico. Y aparece una interrogante y dice, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Entonces, el ordenamiento jurídico es ese conjunto sistemático de leyes y normas que componen jurídicamente al Estado. Es decir, el total de las normas con que un Estado o una nación se rige en un momento dado de la historia. Será su ordenamiento jurídico. En el caso de los estados modernos, lo que prevalece es la Constitución política o la Carta Magna. Vean, hablamos de lo que eran todo ese aspecto jurídico. Ahora nos referimos al ordenamiento jurídico, es decir, cómo están las normas según ese orden jerárquico. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a enfocarnos entonces a lo que son las características del ordenamiento jurídico. Miren, hasta les puse una imagen, así miren, en orden, pero vamos a ver más adelante una pirámide de Kensel para que ustedes miren cómo están las leyes. Todo ordenamiento jurídico es concreto y orgánico. Consiste no solo en un cuerpo de normas, sino también en las necesarias para su modificación, su elaboración, desarrollo, aplicación y también evaluación. Sus normas son todas estatales. Aquí quiero que presten mucha atención. O sea, se dictan desde las instituciones a las que la Constitución de la República otorga las potestades normativas o sancionatorias. ¿Qué quiere decir con esto? Que es, dice que poseen una unidad formal, o sea que su producción obedece a patrones semejantes de razonamiento. Es decir, no cualquiera puede emitir una ley. Yo no puedo decir, no voy a poner esa ley porque a mí no me gusta porque los vecinos... No. Están las diferentes instituciones a las cuales se les da la potestad para poder realizarlas. Ellos son los únicos que lo pueden hacer. Uno no puede hacerlo. Eso sí, y no se puede hacer por ejemplo, hacerlo cualquier persona individual y aparte de eso hacer la que quiera. Tampoco. Y menos aún al momento de hacer una ley por estas instituciones que tienen esa potestad para hacerla, tampoco pueden emitir cualquier ley, cualquier cosa que se les ocurra de la noche a la mañana y aquí está y eso es. No, eso se tiene que analizar, se tiene que hacer un trabajo así bien hecho, pues. Por eso hace referencia a que obedece a patrones semejantes de razonamiento, que tenga mucho sentido, pues, que tenga lógica, por alguna necesidad, estas surgen y entonces es a ello a lo que hace referencia. Ahora vamos a ver la estructura del ordenamiento jurídico. Todo ordenamiento jurídico se estructura en base a un criterio jerárquico en las leyes. Así se constituye un sistema de predominancia entre las de más amplio rango, ese es el término, sobre las más locales o específicas, es decir, las de más alto rango son aquellas y la nuestra es la que está así, en la cima, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, yo les decía que íbamos a ver la pirámide de Kelsen. La jerarquía se comprende a partir de la llamada pirámide de Kelsen. Sé que esto no es nuevo para ustedes también, ya ustedes conocen sobre ello. Y vean,
Una forma de representación gráfica que organiza los distintos tipos de leyes y normativas del ordenamiento jurídico es esta famosa pirámide. Vamos a ver. En la cima, vean, en la cima ya sabemos que es en la parte hasta arriba. Miren, está en pequeño, pero podemos apreciar ahí que dice Constitución, ¿verdad? Es la que está en la parte de hasta arriba. Pero vamos a ver aquí. En la cima se encuentran las leyes constitucionales y los tratados internacionales firmados por países. O sea, esas son las leyes de más alto rango. Y en la base, las otras demás partes, las leyes o instituciones locales o parroquiales, pasando por diversos peldaños. Cada ordenamiento jurídico establece su propia pirámide de Kelsen. Es decir, puede ser que en otro lugar su ordenamiento es diferente al que se tiene aquí. Por eso hace ver, cada ordenamiento jurídico establece su propia pirámide de Kelsen. Ahora nos vamos a enfocar a la importancia que tiene ese ordenamiento. ¿Por qué es importante que esté ordenado y no que, ahí como caiga, ¿verdad? La cosa es que estén. No, no se trata únicamente de eso. El ordenamiento jurídico es fundamental para la construcción de una sociedad en paz, con Estado de Derecho, capaz de regirse a sí misma mediante una serie estructurada y coherente de normas. Tenemos que conocer bien cómo está ordenado y qué es lo que esto permite. Claramente nos lo dice aquí que el ordenamiento jurídico es fundamental para la construcción de una sociedad en paz, con ese Estado de Derecho, capaz de regirse a sí misma mediante una serie de estructuras y coherente de normas. Vean. Además, también evita que las leyes se contradigan, se antepongan o que existan situaciones imposibles de juzgar. Sin una jerarquización firme y un sistema jurídico orgánico, se da lugar a la ley del más fuerte y a otras formas de imposición que resultarían una violencia social. Es decir, que si no estuviera esta jerarquización, entonces como que cada quien hiciera lo que quiere. Si no hay un sistema de leyes bien organizado, estructurado, esto no funciona bien. ¿Por qué? Porque aquí predominaría el más fuerte, por decirlo, la ley del más fuerte. A ver quién dice que tiene más poder y es lo que se hace. Y así a eso hace mención. Entonces, la importancia de que del orden jerárquico. ¿Por qué? Porque así se va respetando según las leyes y las cosas se pueden hacer bien. Vamos a ver el ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Cómo estamos? Aquí luego aparece nuevamente lo que es la pirámide de Kelsen. Número 1. Primero encontramos la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra máxima ley. Seguido de las leyes constitucionales. Ahorita vamos a explicar a qué refiere cada una de ellas. Número 3, los tratados internacionales. Número 4, las leyes ordinarias. Número 5, las disposiciones reglamentarias. Y número 6, las normas individualizadas. Podrán decir ustedes, ay, Linda, disculpe, pero ¿y eso para qué nos sirve? Pues para que conozcamos, compañeros, en qué momento nosotros podemos, al momento de que estemos como trabajadores administrativos, manejarnos para poder venir y tener el control en relación a ese ordenamiento jurídico. Vamos a ver. Primero nos aparece la Constitución Política de la República. La actual Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala. Eso lo tenemos clarísimo todo, ¿verdad? La Carta Magna, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Ahí establece todo lo que debemos de hacer para
cumplir con nuestra responsabilidad de ser buenos ciudadanos. Y si no lo cumplimos, entonces ya estamos violando, ¿verdad? Y entonces ya nos pueden sacar. Además, tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo así, siempre hablando de la Constitución, y creando los poderes constituidos del legislativo, el ejecutivo y el judicial. El primer artículo de la Constitución Política de la República dice, artículo 1, protección a la persona. ¿Por qué cité esto? Primero porque es un artículo que es fundamental para nosotros. Y en el área de trabajo social es importante también porque nosotros como trabajadores sociales siempre buscamos el bienestar social. Y entonces pensamos en ello. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Aquí no dice de un grupo determinado, aquí habla de forma general. Esto aplica para todos sus ciudadanos, es donde hace mención de las generalidades. Leyes constitucionales, en las que están en el peldaño que está un poquito más abajo de la Constitución. Estas leyes son consecuencia de consultas que se hacen en la Corte de Constitucionalidad. Vean aquí, quiero que presten mucha atención, en relación a dudas jurídicas o amparos, las cuales una vez la Corte se pronuncia a nivel nacional, ya no hay ninguna opinión al respecto, porque esta debe cumplirse. Si hay algo que no resuelven en algún lugar y llega ahí y ellos dicen, bueno, esto procede y se hace esto y esto, ya no hay quien diga que no, porque ellos son los que determinan esto. Luego están las leyes ordinarias. Son normas de aplicación general creadas por el Congreso de la República de Guatemala. Desarrollan los postulados de la Constitución Política de la República. Las leyes emitidas por el Congreso de la República son decretos legislativos derivados del organismo de donde son emanados. Dentro de la jerarquía de la ley en Guatemala, luego de la Constitución, vean, siguen los decretos como ejemplo de una ley ordinaria emitida por el Congreso de la República en relación a la legislación social. Se cuenta con el decreto Ley 42-2001, que es la Ley de Desarrollo Social. ¿Por qué la cité? Porque es esa ley que hace, como trabajadores sociales, nos interesa. Ley de Desarrollo Social, Decreto Ley 42-2001. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene como objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención. Posterior a estos estos decretos emitidos por el Congreso, la República, vienen las reglamentaciones que son acuerdos gubernativos. Es decir, primero está de la Constitución, luego están los decretos emitidos por el Congreso de la República. Luego vienen las reglamentaciones que son acuerdos gubernativos, que son emitidos por el presidente de la República, quien debe, individual o en consenso con los ministros, ¿verdad? Él se reúne o si quiere también de forma individual, deben sancionar o reglamentar esos decretos o esas leyes que fueron emitidas por el Congreso de la República. Ellos dan una ley, por ejemplo, y viene el presidente y la ve muy bien, bueno, pero ahora vamos a reglamentarlas, vamos a decir cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? Luego vamos a presentar un ejemplo de un acuerdo gubernativo, es el que emite el presidente
poniéndose en, ¿cómo decirles?, en consejo con sus ministros para poder venir y poderla emitir. Dice, con relación a la pandemia con COVID-19, el Congreso de la República emitió el decreto ley 13-2020, ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19. El presidente de la República emitió el acuerdo gubernativo 57-2020, que reglamenta el decreto ley 13-2020. Acuerdo gubernativo 57-2020. Reglamento del fondo denominado Bono Familia. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar y facilitar la aplicación de la norma de creación del fondo denominado Bono Familia, contenida en la Ley de Rescate Económico a la Familia por los efectos causados por el COVID-19, decreto número 13-2020 del Congreso de la República. Es decir, que viene el Congreso y emite una ley, viene el presidente y ellos lo reglamentan, se pone de acuerdo con el ministro, lo dialogan, o él mismo también, y luego emiten ese acuerdo gubernativo. Luego vienen los acuerdos ministeriales. Recuerdan que dice que para reglamentar, viene el presidente, lo hace de forma individual o también en consenso con los ministros. Y entonces luego ya los ministros emiten lo que son los acuerdos ministeriales. Estos son emitidos por los diferentes ministerios. Son actos administrativos unilaterales expedidos por la autoridad competente o autoridad nominadora que contienen decisiones de carácter general. Veamos. Un acuerdo ministerial. Vamos a enfocarnos a este. DS-86-2015. Acuerdo artículo número 1, aprobación. Y dice, aprobar las actualizaciones del manual operativo del programa social Mi Bono Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, instrumento social que está comprendido del folio 1 al folio 50, incluyendo sus anexos del 1 al 3, los cuales forman parte del presente acuerdo. Luego de los acuerdos ministeriales, también en el ordenamiento jurídico guatemalteco se tienen en cuenta los siguientes instrumentos en su orden. Están las resoluciones ministeriales, las circulares ministeriales, las actas y los memorandos. En cuanto al ordenamiento jurídico, es importante destacar lo siguiente. Esta parte me gusta mucho y quiero que le presten mucha atención. Prácticamente aquí vamos como que a resumir lo que hemos hablado en relación al ordenamiento jurídico guatemalteco. Número 1. La Constitución Política de la República no puede ser modificada por ningún órgano para poder sufrir cambios. Es necesario, es decir, para hacerle cambios, es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No se trata de que a esto no nos gusta, cambiémoslo. No es fácil. Número 2. Los decretos ley, que son los emitidos por el Congreso de la República, pueden ser modificados, ampliados o derogados solo por el Congreso de la República. Eso ya hablamos. Primero hablamos de la Constitución, luego de los decretos ley emitidos por el Congreso. Luego, en el punto 3, hace mención de los acuerdos gubernativos, que son los emitidos por el presidente. Pueden ser declarados improcedentes por el Congreso de la República, por lo cual no pueden ponerse en vigencia. Sin embargo, pueden ser modificados, ampliados o derogados solo por el presidente de la República. Número 4. Los acuerdos ministeriales pueden ser ampliados, modificados o derogados por los ministros de Estado, porque son ellos quienes emiten y entonces son ellos los únicos que pueden hacer esas modificaciones, ampliarlos o derogarlos. Número 5. Ninguna ley contemplada en la pirámide de Kelsen que sea inferior puede pasarse por sobre la ley superior, una ley de las superiores. Es decir, por ejemplo,
que un acuerdo gubernativo, que es el emitido por el presidente, no puede contener leyes que no estén contempladas en el Congreso de la República o por la Constitución, porque sería un acto jurídico nulo. Es decir, que todo tiene que tener relación, no puede sobrepasar. Número 6, toda ley que se emita, quiero que presten atención en esta parte, toda ley que se emita debe llevar la siguiente información: la entidad que la emite, el nombre, ¿verdad? La entidad, el número correlativo de la ley, el año en que se emite y la fecha en que fue aprobada. Aquí vemos un ejemplo. Dice Congreso de la República de Guatemala, es quien lo emite. Decreto Ley 42-2001. Es la Ley de Desarrollo Social. ¿Y en qué año fue publicado? ¿En qué fecha? 26 de septiembre del año 2001. Entonces, es importante considerar estos aspectos. Así es entonces como está el ordenamiento jurídico guatemalteco. Compañeros, antes de finalizar, nuevamente quiero hacerles un recordatorio. Es importante que, por favor, llenen su boleta de inscripción, se asignen cada uno de esos cursos que ustedes están llevando. Es importante entonces recordar que para que sean válidos los cursos deben haber cumplido con su asignación. El formulario es el F-03-06-2019-01. Hacerlo, si aún no lo han hecho, lo antes posible y hacer entrega a su secretario o secretaria en la sede donde corresponda. Compañeros, compañeras, les agradezco mucho por esta atención prestada. Les deseo éxitos en sus diferentes actividades y nos vemos en una próxima sesión de trabajo.